de 6 meses de evolución. Y 2 días previos a esto se asocia fiebre de baja cuantía, compromiso del estado general, hiporexia, mialgias, epistaxis y aparición de algunos hematomas espontáneos. La verdad que el paciente se veía decaído, taquicárdico, subfebril, sin compromiso hemodinámico, no había focalidad neurológica ni rigidez de nuca, pero por el cuadro clínico se hizo un TAC de cerebro sin contraste que no mostraba alteraciones. Se decide hospitalizar para estudio y analgesia y dentro de sus exámenes destaca una anemia moderada con unas plaquetas de 77.000 y con leucocitos normales, pero con un 46% de blastos en periferia. Se sospecha entonces un debut de leucemia, por lo que se realiza un mielograma que muestra que está infiltrada la médula por un 98% de blastos de tipo L1. Dentro del estudio, entonces, se muestra que el inmunofenotipo es una LLA común B. Dentro del estudio de biología molecular, el estudio que nosotros hacemos acá a nivel nacional, que les voy a dar, están negativas. Dentro del cariograma destaca una hiperdiploidía de 47 cromosomas, donde por FIT se detecta la señal extra del gen BCR, y una radiografía de tórax donde no hay compromiso mediastínico. La verdad es que había una esplenomegalia, pero leve, no había compromiso testicular inicial, el fondo de ojo estaba normal y dentro del estatus del sistema nervioso central no mostraron leucocitos, sí con algunos glóbulos rojos, y no habían blastos en el citológico. Hubo una evaluación seriada por neurología que no mostró ningún tipo de déficit. Acá está el estudio molecular que yo les nombraba, que son las translocaciones que hacemos y que están disponibles, que estaban negativas, y el cariograma, donde muestra que entonces hay un cromosoma extra, y para poder detectar qué parte de ese cromosoma era, se ocuparon algunas de las sondas disponibles, y teníamos este FIT para BCR-ABL, donde se vio entonces la señal extra de este gen. El paciente comienza con el tratamiento basado en nuestro protocolo vigente, que es ALIC 1009, el 30 de noviembre con el protocolo 1A, y dentro de su primera evaluación tiene el hemograma del día 8, que muestra que hay una buena periferia con unos leucocitos de 4180, con unos blastos de un 7%, con una blastemia de 292, dando un buen respondedor a prednisona. Nuestra segunda evaluación es al día 15 con un mielograma que muestra 32% de blastos en médula ósea, con una enfermedad residual mínima de 31%, con blastos aún en periferia de un 10%. De esta manera, nosotros la clasificamos como una LLA de riesgo alto por enfermedad residual mínima, por lo tanto, este paciente por protocolo se presenta a la unidad de trasplante y se toman las muestras para HLA. Este paciente logra la remisión el día 33, se debió repetir el mielograma hipoplasia en la primera muestra, y quedó la PL del día 33 pendiente porque tuvo alguna toxicidad neurológica que les voy a comentar, que no permitió hacer el procedimiento. Con un cierto retraso desde que se recupera esta toxicidad, logra iniciar el protocolo 1B, completando recientemente sus 4 semanas de tratamiento. Los que les comentaba, durante el día 22 del protocolo 1A, posterior a la quinta L-asparaginasa, este paciente presenta un compromiso neurológico de una paresia facio-brachiocrural derecha, con un angiotac que muestra una trombosis aguda del seno sagittal y de las corticales. Se inicia Clexane como tratamiento y a las 24 horas presenta una crisis tónico-clónica generalizada, donde el nuevo TAC nos muestra nuevas lesiones puntiformes, parietales izquierdas, sugerentes de focos hemorrágicos. Hacemos una angioresonancia que entonces confirma que hay un infarto venoso secundaria a esta trombosis venosa que conocíamos, y se agrega entonces esta lesión hiperintensa córtico-subcortical frontoparietal izquierda que pueden ver ahí en la imagen, compatible con un infarto venoso con cambios hemorrágicos. Actualmente nuestro paciente evoluciona con esta paresia facio-brachiocrural derecha, pero con una evolución bastante favorable.
sin embargo con una hospitalización prolongada y una rehabilitación intensa. En el laboratorio de genética de nuestro hospital se están realizando técnicas de detección molecular en neoplasias como marcha blanca, y entre ellos ícaros, por MLPA, y en este paciente se realizó el estudio siendo positivo. Hay un micrófono activado. Siendo positivo para Icaros Plus. Sin embargo, como no es una técnica validada, enviamos la muestra al Hospital Garrahan, la médula del diagnóstico, donde se confirma que entonces el paciente cumple los criterios para Icaros Plus, con la deleción de ícaros, la deleción de CDKN2A2B y la ausencia de lesión de ERG, lo que nos permite clasificar al paciente de esta forma. Dado que no es un estudio que nosotros hagamos a nivel nacional, ni esté dentro de los protocolos actuales vigentes, decidimos presentarlo al Comité de Leucemia y al Comité de Trasplante del Programa Nacional PINDA, y entonces se concluye que no hay una indicación de inhibidores de la tirosinquinasa según el protocolo actual, que no hay indicación de trasplante en las indicaciones vigentes de nuestro grupo, pero por supuesto que de acuerdo a presentar a este paciente por su complejidad al comité de trasplante, y por supuesto que se reconoce la importancia de esta mutación y su pronóstico, y por supuesto esperamos que prontamente esté validada la técnica de la enfermedad residual del día 78, que nos va a permitir mejorar la definición de conductas. Este paciente es presentado luego en el comité de trasplante, que de acuerdo al nuevo protocolo tendría indicación hasta MD. Nuevamente la importancia del estudio de la enfermedad residual del día 78, y que en el protocolo está explícito que excepcionalmente en el caso de tener dicho estudio tiene indicación solo de hermano compatible, y la coordinadora indica que en este caso, por lo complejo, podría ser presentado al doctor Bader, considerando que no tenemos enfermedad residual ni al día 33 ni al día 78, y que esta última le corresponde prontamente al paciente. Quería compartirles el estudio de compatibilidad que tiene el paciente. Se realizó el estudio familiar en nuestro Instituto de Salud Pública de alta resolución en el laboratorio de KMS, y nuestro paciente entonces no tiene un donante hermano compatible ni un familiar compatible. Se realiza búsqueda de donante no emparentado en el banco, en el registro mundial de donantes y de Nueva York. No tiene potenciales donantes compatibles 10 de 10, pero podría tener potenciales donantes compatibles 9 de 10. No hay potenciales donantes de cordón. Y realizamos la consulta internacional, donde el referente, el doctor Bader, refiere que probablemente ellos irían al trasplante si es que un MD estuviese disponible, considerando que no tenemos enfermedad residual del día 33 ni el día 78, y si es que no estuviese disponible, probablemente se podría utilizar inhibidores de la tirosinquinasa, y que no irían a trasplante con este paciente. Dejo abierto y agradezco la atención, el momento de discusión y preguntas en relación al beneficio del uso de inhibidores de la tirosinquinasa en los pacientes con FLILIKE positivo, la indicación de este paciente y hasta qué tipo de donante estaría indicado para este caso clínico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silva, por su excelente presentación. Damos paso entonces a la segunda parte, que es la presentación de la doctora Felice, para posteriormente convocar a la mesa de preguntas y respuestas en relación con el caso y con lo que se presenta. Hola, buenas tardes a todos. Beatriz, ¿te puedo hacer una pregunta antes para incorporarlo ahora? Quería preguntarte, ¿cuánto llegó a ser de los bloques de alto riesgo hasta ahora? Y si lo han podido, si le han seguido administrando el esparaginasa
con anticoagulación, obviamente. No, el paciente terminó recién la inducción, completó el 1A y el 1B. Todavía no comienzan los bloques de alto riesgo. Tiene programado este lunes el programa porque ya tiene recuperación hematológica. Y después de la quinta asparaginasa no continuamos con más asparaginasas ni tampoco Oncospar. El paciente no ha recibido más. O sea que en el fondo todavía hay oportunidad de hacer esa enfermedad mínima, Yes. más allá de la validación. Bueno, después lo hablamos. Sí. Está bien, después lo hablamos. Bueno, gracias a Julia y a todos ustedes, a vos por la presentación muy linda y el caso realmente muy interesante. Y nada, y espero que podamos compartir un ratito. El título que pusieron ustedes fue Lecciones aprendidas de los protocolos basados en la estrategia del BFM, así que tomé ese título efectivamente. Y la estrategia, el ALIC, se nació en el 2002, en una reunión en Hannover, donde costó mucho encontrar este nombre. Al final, como había de todos los continentes, por eso fue Acute Lymphoblastic Leuquimia Intercontinental. Ya vamos por empezar el tercer ALIC. El primero fue el 2002, el segundo el 2009, que ya está cerrado para su accrual, y el tercero es el 2022, que está arrancando por estos días. ¿Qué nos enseñó el ALIC 2002? El ALIC 2002 ya está publicado, ustedes son parte de él, fueron parte de él en Chile, en PINDA. Está publicado en Journal of Clinical Oncology en el 2013. El doctor Jan Stary de la República Checa es el primer autor. Este protocolo reclutó 5.060 pacientes elegibles, y la pregunta fundamental que tenía es si una reinducción tardía, intensificada, pensando en las estrategias del COG, podía mejorar los resultados de estos pacientes. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que no hubo mejoría con la reducción tardía. Esta era una pregunta aleatorizada del protocolo. Lo cierto es que no hubo mejoría de los resultados con respecto a protocolos previos, ni superioridad de la rama, donde la doble reinducción tardía se intensificaba. Este era el esquema de tratamiento, no teníamos demasiado enfermedad residual, definíamos los grupos de riesgo con la respuesta a la prednisona y con la morfología de la médula ósea, y tenía esta aleatorización comparando para el estándar protocolo 2 con 2 protocolos 3 con un mantenimiento intermedio, para el intermedio un protocolo 2 con 3 protocolos 3, y para el alto comparaba el dar 3 bloques con 2 protocolos 2 versus 6 bloques de alto riesgo seguidos de un protocolo 2. Entonces, en resumen, lo que este estudio nos enseñó claramente es que intensificar el tratamiento en forma tardía no mejora los resultados cuando utilizamos el backbone del BFM. Esta fue la sobrevida libre de eventos de acuerdo a los grupos de riesgo. Si ustedes ven el riesgo estándar, alcanzó un 81%, el intermedio 75%, y el alto 55% de sobrevida libre de eventos. Este paper está absolutamente publicado. Ahí vamos al ALIC 2009. El ALIC 2009, no les voy a poder contar todos los resultados porque está en este momento impress. Es un protocolo que seguramente va a salir publicado en Journal of Clinical Oncology el mes que viene. Ya está acertado la doctora Campbell, que es una de sus maestras, es la que encabezó este protocolo y es la primera autora de este paper. Y este protocolo, participamos todos estos centros que están allí, tuvo básicamente 2 preguntas. Una fue la comparación, como no nos había resultado la intensificación tardía, en el momento de la reducción dijimos, a ver qué pasa si intensificamos antes. Entonces se comparó un protocolo 1B versus 1B aumentado. También se comparó en forma aleatorizada para las leucemias precursor B el de administrarle 2 o 5 gramos de metotrexato, y quizás lo más importante de este estudio fue la incorporación de la enfermedad mínima residual en el día 15 del estudio, del protocolo 1A. Fue todo muy complejo porque son muchos países. En algunos países como el nuestro hay más de 30 centros que participaron, entonces había que hacer un proceso de habilitación o maduración, como le llamaron en el BFM, había que hacer un entrenamiento de las personas que hacían citometría, después había que mandar muestras
en realidad resultados o files, para que de 25 leucemias T, 25 leucemias B, para ver si realmente se cumplían, se estaban haciendo adecuadamente. Había que cumplir con ring trials, que eran ejercicios, había que cumplir con los controles de calidad, y por lo tanto esto fue bastante laborioso, pero finalmente exitoso. Este protocolo reclutó en total 6.187 pacientes. Esto es lo único que les voy a poder decir. Lo más importante es que incorporó y logró la maduración exitosa de la enfermedad mínima residual en muchísimos centros, en muchísimos países, y también demostró el impacto pronóstico de la enfermedad mínima residual del día 15. Y cuando vean el paper van a ver que no se pudo demostrar ventajas de los 5 gramos versus los 2 gramos de metotrexato para la leucemia precursor B en el riesgo intermedio, y tampoco hubo ventajas con el protocolo 1B aumentado. Como no les puedo hablar de los resultados de todo el ALIC, les voy a hablar de los nuestros, que sí los puedo contar, de los de nuestro hospital. Estos son los resultados de nuestros 4 protocolos sucesivos para el estudio de leucemias linfoblásticas agudas: el LEA90, el LEA96, el ALIC 2002 y el ALIC 2010. Si ustedes ven, hemos logrado ir mejorando progresivamente la sobrevida libre de eventos de los pacientes, pero estamos todavía lejos del 90% que queremos lograr, que es lo que sabemos que en los países desarrollados y en los grupos cooperativos internacionales logran, y es lo que queremos lograr con nuestros pacientes. Mientras se hacía el estudio ALIC 2009, en nuestro centro, y también en el grupo griego, fuimos los 2 que pudimos desarrollar estos 2 estudios paralelos de investigación, porque en el fondo la gestación de los nuevos estudios siempre se hace sobre estudios de investigación del protocolo previo. Entonces nosotros desarrollamos durante no todo, pero gran parte de la LIC 2009, el estudio de la enfermedad mínima residual en el día 33, al final de la inducción, y en el día 78, es decir, al final de la consolidación. Y además, en nuestro hospital también se puso a punto y se desarrollaron los estudios de MLPA para estudiar las alteraciones en el número de copias de los pacientes. No utilizamos en toda la LIC 2009 ninguno de estos 2 estudios, ni la enfermedad mínima residual, ni los estudios de MLPA, las alteraciones en el número de copias. No utilizamos estos resultados para definir grupos de riesgo, solo era un estudio de investigación. Se procesaban las muestras, guardamos los resultados, pero no los aplicamos para la estratificación. Y dentro de nuestro centro, lo que hicimos es procesar, además de nuestras muestras, las muestras de todo el grupo SAOP, que es uno de los grupos colaborativos de Argentina. El GATLA es el grupo histórico conocido por todos ustedes, y el otro es el nuestro, la Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica. Todos conocen el gen Ícaros, saben que está en el cromosoma 7, todos saben que lo que es malo es perder material. Las deleciones del Ícaros son las que están asociadas a mal pronóstico. En general, perder material genético no es bueno. Parece que ganarlo no hay problema, pero el problema es perderlo. Y además, la Sociedad de Adultos está descripta del valor pronóstico que tiene la deleción del Ícaros. El doctor Stanula publicó este paper donde define una nueva entidad, que es la que su paciente tiene, que es el Ícaros Plus, y esta publicación tenía el análisis de 991 pacientes y definió como Ícaros, lo que Beatriz mencionó recién, para un paciente ser considerado Ícaros Plus o definido como Ícaros Plus, además de haber perdido heterocigota o homocigota, parte del Ícaros, tiene que tener también de lesión del EMA5 o en alguna de las ciclinas 2A y 2B o en la sonar, y además no tener de lesión del gen R. Este trabajo de Stanula, tenemos de este lado, tenemos todo lo que son los resultados del PFM, de este lado los del grupo italiano, seguro que todos lo leyeron al trabajo. Lo que lograron ver, tanto en el grupo alemán como validar en el grupo italiano, es que los pacientes que no tenían de lesión del Ícaros tenían la mejor sobrevida libre de eventos, con la menor incidencia de recaídas, y que los pacientes con lesión del Ícaros
iban más cerca en su sobrevida que los que no tenían lesión y que el Ícaros Plus tenía peor pronóstico. Lo mismo pasó cuando analizaron los casos del grupo AEYO. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nosotros publicamos este trabajo el año pasado, ¿sí? 2022. Así que seguramente también lo vieron. Son los resultados de nuestros pacientes y los de todo el grupo SAO. En total, logramos analizar, en realidad, mucho trabajo de nuestro laboratorio, de Patricia Rubio y de todo el grupo de biología molecular del hospital, que la verdad que trabajan muchísimo, y se lograron analizar las muestras de 1055 muestras de médula ósea de pacientes incluidos en el ALIC 2009, y además hacer la correlación, y ahí está el otro laboratorio que trabaja muchísimo, que es el laboratorio que está coordinado por el doctor Jorge Rossi, que hace los estudios de enfermedad mínima residual. Nuestra conclusión, y ahora les voy a mostrar las curvas, fue que el estatus de Ícaros claramente definía una población pronóstica, pero lo que vimos con el tiempo, y ahora cuando vean las curvas lo van a notar, es que en realidad la lesión del Ícaros per se tenía un valor pronóstico y no encontramos diferencias significativas entre la lesión del Ícaros y el Ícaros Plus. Fundamentalmente porque los chicos con lesión del Ícaros empezaron a presentar recaídas más tardías. ¿Qué hicimos entonces? Interrúmpanme cuando quieran si algo no es claro, por favor. Acá en el primer slide, en el primer plot de sobrevida, van a ver que tenemos los pacientes de acuerdo al estatus de Ícaros. Claramente, la lesión del Ícaros tiene valor pronóstico. Los pacientes que no tienen lesión del Ícaros tienen una sobrevida libre de eventos de 75%. Los que tienen solo lesión de 51%. Y los Ícaros Plus 48%. Ahora, lo más importante, y ahora vamos a ver por qué, es qué pasa cuando uno mira en los grupos de riesgo. Acá tuvimos una coincidencia con el grupo alemán. Stanula lo que publica, si se acuerdan, es que no hay impacto del estatus del Ícaros o del Ícaros Plus en los pacientes de riesgo estándar. Bueno, pues a nosotros nos pasó lo mismo. Si ustedes se fijan, como les dije, nosotros no usábamos el estatus de Ícaros para definir grupos de riesgo. Si se fijan, hay 4 pacientes que por más pocos que sean, son pacientes que tuvieron una enfermedad mínima residual de menos del 0,1% en el día 15, por eso fueron estándar. Esos 4 pacientes, todos recibieron tratamiento para riesgo estándar y están vivos y libres de enfermedad. Digo, la sintonía fina es que tanto queremos no tratar de menos a los pacientes y tampoco los queremos tratar de más. Y en el estándar claramente no hay diferencia significativa cuando uno analiza, estamos hablando de pacientes estratificados con los criterios de la LIC 2009. Y entonces en el riesgo estándar no parece haber impacto cuando hay una buena respuesta al tratamiento. Con los del riesgo intermedio sí nos pasó, como está nula, que el estatus del Ícaros tenía una implicancia claramente estadísticamente significativa, y entonces nos encontramos que los pacientes sin lesión del Ícaros tenían mejor sobrevida que los que tenían o solo lesión del Ícaros o eran Ícaros Plus. Ahora, si se fijan, cuando los pacientes son de alto riesgo, claramente los resultados son pobres en general, y si ven, el Ícaros de lesionado y el Ícaros Plus van juntos. Ahora, como nuestro ALIC 2009 no aplicaba la enfermedad mínima residual en el día 33 y el 78 para estratificar los pacientes, lo que hicimos fue analizar retrospectivamente en base a la enfermedad mínima residual. Y entonces, arriba tienen la sobrevida libre de leucemia de los pacientes de acuerdo a la enfermedad mínima del día 33, y abajo de acuerdo a la enfermedad mínima residual del día 78. Y fíjense qué interesante es esto. Usamos como cutoff el cutoff de 0.05, los que tienen menos son negativos, y los que tienen más serán considerados, o igual serán a 0.5, serán considerados positivos. Y fíjense que cuando comparamos los que tienen enfermedad residual negativa, en el día 33 hay diferencia entre los que tienen lesión del Ícaros y los que no la tienen. Mientras que cuando el paciente responde mal, claramente le va mal. Este es el punto clave. Así como hasta hace unos años uno decía, el recuento de blancos y la edad son los factores pronósticos, hoy queda claro que los 2 factores pronósticos más importantes
son las alteraciones genéticas y la respuesta al tratamiento medida por la enfermedad mínima residual. Y eso es lo que tenemos que utilizar con cualquier subtipo genético. Y queda bastante claro que la enfermedad residual, yo podría decir que tiene casi más peso aún que las alteraciones genéticas. Ahora, más importante todavía es cuando miramos en la semana 12 o día 78, porque acá nos vamos a encontrar que hay alguna diferencia cuando miramos los que tienen enfermedad mínima residual negativa en el día 78, pero claramente cuando el paciente responde lento, le va mal, y estas son recaídas, no son muertes en remisión completa. Para no hacerle largo, no les puse la incidencia acumulada de recaídas, pero los pacientes que tengan o no de lesión del ícaro, si responde mal el día 78 les va mal, el que responde tardíamente le va mal. Y esta es la clave para después definir quiénes son o no los candidatos a trasplante. Con esto se vino en la LIC 2022, que seguramente nosotros lo estamos activando ahora y seguramente ustedes están en eso también, que toda esta gente estuvo trabajando para elaborarlo, incluidos vuestros, la doctora Claudia Greppi, la doctora Miriam Campbell, todo este comité científico y de seguridad, y donde van a participar todos estos países. Del lado, por recuadro rojo, tienen los países que son miembros regulares de la LIC, y en el lado azul los que son observadores porque no pueden cumplir con alguna de las, por ejemplo, no pueden cumplir con la enfermedad mínima, o con los estudios moleculares, o no tienen la disposición de la medicación, o no están autorizados a aleatorizar. Se esperan registrar alrededor de 800 pacientes o un poco más por año en este estudio, y lo más importante de este estudio es que yo creo que esta es la clave, que si bien no vamos a utilizar demasiadas drogas nuevas, ahora lo vamos a hablar, lo que vamos a hacer es tratar de mejorar la estratificación de los pacientes con los estudios genéticos moleculares y con los estudios de enfermedad mínima residual, agregando al día 15, que ya demostró su valor pronóstico, la evaluación del día 33 y del día 78, con la finalidad de que los pacientes reciban un tratamiento más personalizado, de acuerdo a qué tipo de leucemia tengan, pero sobre todo de acuerdo a cómo respondan al tratamiento. No vamos a usar más la respuesta de la prednisona para los pacientes que tienen un diagnóstico de LLA precursor B del grupo de riesgo, pero sí lo vamos a usar para las leucemias T. Y otra de las cosas súper importantes, para lo cual también necesitamos de citometría del flujo, es que vamos a usar los nuevos criterios que el Ponte Dileño definió para decir que un paciente está en remisión completa de acuerdo al resultado de la citometría de flujo en el día 33 o cuando la alcance, es decir, que un paciente solo será considerado en remisión completa cuando tenga menos de 1% de blastos por citometría de flujo, no por morfología. Los cambios en la terapia, en realidad el primero, que es incorporar la PECA esparaginasa, nos vimos obligados en Argentina a hacerlo para unos 3 años, porque dejamos de tener disponibilidad en el país de LEASA nativa. Lo empezamos a usar a 1000 unidades, que es lo que realmente hay más evidencia en la literatura. El protocolo, finalmente, como no todo el mundo puede hacer actividades esparaginasa, lo va a administrar a 1500, no a 2500. Nosotros hasta ahora tenemos como 200 pacientes analizadas la actividad esparaginasa con 1000 unidades, y la realidad es que tienen actividad terapéutica perfectamente con 1000, así que con los 1500 estamos muy tranquilos, y la verdad que desde que usamos PECA esparaginasa nos han mejorado un montón de cosas, entre ellos la cantidad de determinaciones de laboratorio de los pacientes, pero lo más importante de todo es que la PECA esparaginasa es mucho menos inmunogénica. De 30% de alteraciones inmunológicas o de complicaciones alérgicas, hemos bajado un 4%. Ahora tenemos el problema de tener erwinia, pero bueno, ese es otro problema. Otra diferencia terapéutica es que se incorpora la ciclofosfamida en los pacientes de alto riesgo en el día, que son de inmunofenotipo T, en el día desde el protocolo 1A, y lo más importante es que como la quimioterapia también tiene su techo para tratar de mejorar los resultados, la mayor parte de los estudios hoy en día lo que intentan hacer es incorporar inmunoterapia para poder tratar de mejorar las tasas de sobrevida sin aumentar la morbimortalidad de los pacientes. Así que entonces este protocolo
una de las preguntas que ahora les comento que va a hacer es evaluar si la incorporación del anti-CD20 puede mejorar la sobrevida libre de eventos de los pacientes. Y otro objetivo no menor es que la idea es disminuir las indicaciones de radioterapia en los pacientes que requieran recibirla. Por lo tanto, no hay duda que para poder hacer este estudio es necesario tener el estudio de alteración en el número de copias de los genes para definir el estatus de Ícaros. Nosotros hemos llegado a la conclusión que el método más económico y más amigable es el estudio de MLPA, utilizando estas dos alzas, la 335 y la 327, que es el estudio que se le realizó a su paciente también. No me voy a detener en los objetivos porque son casi de perogrullo. Queremos que mejore la sobrevida de los pacientes y queremos que estén mejor estratificados, de acuerdo a la genética, como les dije, que tengan esos blastos, y de acuerdo a cómo respondan en la enfermedad mínima residual del día 33 y 78, sin dejar de lado el día 15. En nuestro país especialmente y en general, queremos disminuir la tasa de muertes durante la inducción y en remisión completa. Esa es una preocupación que especialmente nosotros tenemos en Argentina, donde tenemos más de 30 centros tratando pacientes y donde no siempre es muy equitativa la posibilidad de tener los recursos y los cuidados adecuados. Entonces estamos trabajando en tratar de mejorar eso. Y finalmente, y se los muestro aquí, va a haber dos preguntas aleatorizadas. Una es si las leucemias B o T, intensificar con p-casparaginasa en el protocolo 1B puede mejorar los resultados. Antes de que me los pregunten, les digo que el protocolo anterior, que tenía el 1B aumentado, usaba la asparaginasa nativa. Y hubo muchos pacientes que no pudieron cumplir adecuadamente ese protocolo 1B aumentado porque tenían reacción alérgica y no tenían la p-casparaginasa en algunos casos, y en otros casos, como el nuestro, en muchas oportunidades después de la reacción alérgica a la PEC, no contábamos siempre con erwinia. Entonces hay un sesgo ahí difícil de evaluar en cuanto a la real eficiencia de esa intensificación. Y para las leucemias precursor B de riesgo medio y de riesgo alto, en los pacientes que tengan expresión del CD20 en la médula, en la enfermedad mínima residual del día 15, que eso está estimado que es que ocurre en alrededor de un 75% de los pacientes, en ese grupo de pacientes, la pregunta es si la adición del anti-CD20 puede o no mejorar su sobrevida. No me voy a detener en la estratificación, a menos que ustedes quieran que lo hagamos, porque estoy segura que todos ustedes lo conocen. Estratificaremos distinto a los precursor B, las leucemias precursor B y las leucemias T, de acuerdo a su genética y de acuerdo a su respuesta al tratamiento. Solo les diré que los pacientes serán considerados no en remisión completa, como les dije antes, cuando en el día 33 tengan más o igual a 1% de enfermedad residual por citometría de flujo. Como ustedes ven, el estatus de Ícaros, los que sean Ícaros Plus, nunca van a ser de riesgo estándar, pero cuando tengan más de 0,1 o igual a 0,1 en el día 33, pasarán a ser de riesgo alto, lo mismo que en el día 78 si tienen más o igual a 0,0. Otra cosa fundamental es que para ser de riesgo estándar, solo puede ser un paciente definido como riesgo estándar si tiene las únicas dos alteraciones que como conocemos y han demostrado ser de buen pronóstico, que son el gen de fusión de TR6 RUNX1 o ser hiperdiploide con más de 50 cromosomas. Pero además tienen que responder bien en la enfermedad mínima residual del día 15, del día 33. Obviamente que acá está el tema de la semana 12, porque tuvimos muchas discusiones sobre esto, porque en realidad uno espera que el que tiene menos de 0,05 del día 33 también tenga menos de 0,05 en la semana 12. Pero la gente de citometría nos dice que esa médula es dificultosa de interpretar, la médula del día 78, por la regeneración de los elementos normales, y entonces es fundamental
finalmente decidimos agregarla del día 78 para poder tener bien la correlación de los 3 time points de evaluación. Y el riesgo intermedio son los que no son ni altos ni estándar. Las T sí se estratifican solamente de acuerdo a la respuesta. No vamos a tener leucemias T definidas como riesgo estándar, y para ser de riesgo intermedio tienen que responder bien en todos los puntos. El día 8, el día 15, está en remisión el día 33 y menos de 0,05 en el día 78. Y serán de alto riesgo las que tengan cualquiera de estos puntos con mala respuesta. Si ya responden mal al prednisona, ya son de alto riesgo, o si el día 15 tienen más o igual a 10% de blastos, o si no alcanzan la remisión completa el día 33, o si la enfermedad mínima del día 78 es mayor o igual a 0,05. En este punto solo me voy a detener en el día 78, que es el fundamental para el caso de ustedes. Que no haya tenido la determinación de enfermedad mínima residual en el día 33, si morfológicamente estaba en remisión, probablemente todos ustedes están muy acostumbrados a mirar la morfología y es probable que no sea un problema. Lo que hay que estar seguros es que el día 78 es fundamental en este estudio para la definición de indicación de trasplante de médula ósea. Y para la indicación de trasplante, tenemos que tener una enfermedad mínima residual que esté hecha por laboratorios o por centros validados, y además, al menos en nuestro país, como es difícil que estén validados o madurados completamente todos los laboratorios del país, lo que hemos definido, tanto para América Latina como para Europa, es que los pacientes que tengan una determinación de enfermedad mínima residual positiva o dudosa en el día 78, obligatoriamente tienen una revisión central de la misma, que se va a hacer en nuestro hospital. Es decir, que la gente del laboratorio del Dr. Rossi va a trabajar muchísimo, aparte de la doctora Rubio, que va a hacer todo el MLPA del país. Este es el esquema del protocolo, que tiene 2 aleatorizaciones. Como les dije, la primera, en el riesgo intermedio, el riesgo estándar no tiene aleatorizaciones. El riesgo intermedio y el riesgo alto, de acuerdo a la enfermedad residual del día 15, si la enfermedad mínima residual del día 15 es mayor a 0,1% y expresa CD20, se aleatoriza a recibir o no rituximab, y los que tienen CD20 negativo no se aleatorizan, y lo mismo para el riesgo alto. Y para todos los pacientes, tanto de inmunofenotipo B como T, la comparación va a ser entre el protocolo 1B y el 1B con PK asparaginasa extendida. Y acá viene el punto de vuestro paciente. Voy a correr mi cuadrito para ver bien yo lo que les muestro. El paciente de ustedes es este. Es el paciente que, como bien dijo Beatriz, es el paciente que tiene Ícaros Plus como grupo genético, y que por ahora, yo creí que ya había pasado el día 78, pero que por ahora no sabemos en realidad en el fondo. Yo lo puse acá porque creí que ya había pasado el día 78 y no tenían el dato. Yo creo que todavía están a tiempo de poder hacerlo, y eventualmente quizás se pueda hacer y revisar. Estoy asumiendo tarea ajena, pero quizás se podría hacer la revisión de los files en nuestro hospital. Creo yo que no habría problema, pero creo que eso nos va a ayudar claramente a definirlo. ¿Por qué es esto? Voy a volver a este slide y me voy a focalizar acá. Fíjense cuán importante, esto ya lo vimos hace un rato, pero cuán importante es la enfermedad mínima residual del día 78. El punto es que someter a un trasplante con mayor morbimortalidad a un paciente que tenga enfermedad mínima residual negativa en el día 78, es poco probable que uno espere que mejore demasiado estos resultados. Lo que no hay ninguna duda es que los pacientes que ese día 78 responden mal, sí son pacientes que tienen un pronóstico muy pobre. Lo que no quiere decir que estemos seguros de que el trasplante lo va a mejorar. Uno no lo puede definir por una cosa que no, en realidad que es contrafáctica. Lo que sabemos es que tenemos que tratar de mejorar estos resultados de los pacientes que tienen mala respuesta, que el día 78 no lograron tener una negativización de la enfermedad mínima residual.
Pero lo que también sabemos es que tenemos que tratar de evitar sobretratar bien. Nosotros a esta tabla de, otra cosa importante es, el ALIC no es un protocolo de trasplante. El ALIC es un protocolo de tratamiento para leucemias linfoblásticas agudas, y dentro de ese contexto hay guías. De hecho, el mismo protocolo establece que cada país y cada centro tiene que adecuar estas guías a su disponibilidad y a sus resultados de trasplante. A nosotros, desde hace 2 años, estamos haciendo un piloto usando la nueva estratificación sin usar la nueva terapia, sin usar la aleatorización. Y la verdad que nos ha servido estas indicaciones de trasplante para disminuir el número de pacientes que requieren trasplante. Aún así, la unidad está desbordada, pero la idea justamente ha sido únicamente trasplantar a aquellos pacientes en los cuales tenemos evidencia que pueden mejorar con el trasplante. Y en esta línea de pensamiento, a los pacientes en los cuales la enfermedad mínima residual es desconocida, en este grupo de pacientes la sugerencia es que el donante sea un hermano familiar idéntico, que lamentablemente eso yo no lo sabía, me acabo de enterar que el paciente de ustedes no lo tiene. Pero porque acuérdense esto, si el paciente tuviera una mínima de menor de 0.05 en el día 78, es probable que no necesitara que sus resultados se mejoraran con una intensificación de trasplante, más allá de toda la morbilidad que ustedes ya contaron que tuvo su paciente. En resumen, que lo que este estudio espera es, a través de la incorporación de los estudios de MLPA, que como les dije se va a hacer en forma centralizada en nuestro hospital, mejorar la estratificación de los pacientes. Nosotros nos cuesta bastante incorporar los estudios de FISH, pero estamos trabajando para que también en algunos casos se utilice. No hay vuelta en cuanto a qué es fundamental correlación con la enfermedad mínima residual. La alteración genética de peor pronóstico con enfermedad mínima residual negativa tiene mejores posibilidades de curarse que cuando es mala. Aunque parezca de perogrullo, más allá de la genética tenemos que ver la respuesta al tratamiento. Les dije antes que la enfermedad mínima residual de 78 positivo o dudosa tiene que tener una revisión central y tiene que hacerse en centros habilitados. Y lo que tenemos como perspectivas de este estudio, que tiene muchos estudios de investigación paralelos, es tratar de incorporar los estudios de NGS, que en nuestro hospital ya lo estamos haciendo, para poder mejorar los grupos que después pueden tener terapias blanco, incorporar, poder hacer una comparación como el SFAL, de la enfermedad mínima residual por citometría y por RQ-PCR, PCR en tiempo real de IGTCR en las leucemias FI positivas, e incorporar, como les dije, el FISH. Estuve buscando, especialmente antes de terminar, volví a buscar, lo había buscado hace un año y volví a buscar especialmente una de las preguntas que hacía Beatriz sobre la incorporación de los ITK en las leucemias FILAI. Y la realidad es que no hay demasiada evidencia, por no decir no hay evidencia en la literatura con alto nivel de evidencia, donde uno pueda decir que la incorporación de ITK es realmente capaz de mejorar los resultados de las leucemias FILAI. La realidad es que después me acordé, en realidad, en un par de reuniones del grupo de leucemias del BFM, especialmente el grupo holandés presentó algunos resultados de leucemias recaídas que eran FILAI y que las trataron con ITK y mejoraron los resultados. Y también recordé que en una de las reuniones también de leucemias, el doctor Andrea Biondi, me acuerdo que dijo, que con el decorrer del tiempo es muy probable que sea difícil no incorporar los inhibidores de tirosina quinasa en las leucemias FILAI, porque el tema es que es una población, los ícaros e ícaros plus corresponden al 8% cada uno de los pacientes, 10%. Es muy difícil hacer un estudio aleatorizado donde uno compare, le doy ITK o no le doy ITK. La cuestión es que entonces existe la posibilidad, hoy por hoy todavía no está encontrado el protocolo, pero la verdad es que es difícil saber si empieza a haber evidencia en el tiempo de su eficacia para mejorar los resultados. Es difícil pensar que no lo incorporemos. Digo, me parece que
siempre tenemos que mantener nuestras mentes abiertas a que eso, especialmente en los pacientes que no tienen posibilidad de trasplantarse teniendo indicación, quizás eso, digo, así como cambió la historia de las leucemias Filadelfia positivas, es probable que los ITK también en el futuro puedan ayudarnos. Esto para terminar, esto no lo puede hacer nadie solo, es trabajo en equipo, y esto algunos ya no están, otros están, pero bueno, este es nuestro grupo, es una parte de nuestro grupo, y nos peleamos, y vamos bien, ¿verdad? Pero bueno, este es nuestro grupo de trabajo, y lo podemos hacer porque la verdad es que el hospital nos da el lugar, que también nos enojamos por las cosas que hay que no hay, pero nos permite hacer un montón de cosas. Así que bueno, gracias a todos, y nada, discutamos de lo que les parezca, conversemos del tema que les parezca, de las preguntas o de lo que quieran. Marisa, muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido una clase magistral de leucemia, un recorrido brillante por lo que ha sido el BFM en Latinoamérica y su contribución a mejorar los resultados de la leucemia del niño, de la niña y del adolescente. Creo que realmente es paradigmático, y la gran cantidad de pacientes que se ha podido incorporar y las respuestas que se han podido responder son impactantes. Yo realmente rescato el hecho de participar en protocolos colaborativos para dar respuesta a preguntas, el poder ir mejorando las técnicas, el tener el concepto de equidad y darle la posibilidad a todos los niños de un país de poder contar con la mejor estratificación, el mejor tratamiento, de acuerdo a una clasificación homogénea, creo que es tan importante. Solo agradecer y dejar abierto entonces para las consultas y comentarios que puedan surgir, y solo aclarar de un punto de vista del trasplante que, complementario al protocolo de leucemia del BFM, el internacional y el grupo original, está el protocolo de trasplante con el mismo concepto, que es Fórum para leucemia linfoblástica, y hoy día los resultados de hermano compatible y donante no emparentado compatible, como lo tiene este paciente, se consideran hoy día como MD. No hay diferencia. Por lo tanto, si este niño sí tiene MD, porque tiene un 9 de 10 MD, lo cual le confiere el mismo pronóstico en cuanto a resultado que si tuviera un hermano compatible. Y eso fue una de las cosas que mostró el protocolo Fórum, y es un protocolo al cual adhiere Argentina y Chile en el manejo de sus leucemias trasplantadas. Por lo tanto, es importante que sí tendría un potencial donante match donor compatible, que no es hermano, pero que es un donante no emparentado con alta resolución. Por lo tanto, sí podríamos tener acceso a un donante en este caso. Eso quería comentar. Estoy de acuerdo Gracias. en todo lo que dijiste, Julia, absolutamente en todo, y coincidimos en que ese es el camino que tenemos que seguir, hacer estudios colaborativos, hacer cosas en común, y es la única forma de saber qué es lo que sirve y lo que no sirve. Y realmente por eso lo que vos decís del fórum es totalmente cierto, totalmente. Lo importante es tener en claro por eso lo que dije de la sintonía fina de cada país. Es real que en los centros de mucha experiencia los resultados de trasplante relacionados y no relacionados son realmente equiparables. Hay que ver, cada país sabrá si en el suyo esa es la situación. Por eso quedó abierto por la heterogeneidad del grupo a cada país. Pero en el caso de ustedes, a mí me parece que estamos a tiempo de hacer la enfermedad mínima. Eso es lo que ahora me acabo de dar cuenta, porque yo creí que estaba más avanzado. Beatriz, O sea, ¿qué dices tú, Beatriz? Que estamos absolutamente a tiempo, o sea, para nosotros sería maravilloso. lo que yo El paciente, creo, claro, lo que yo creo que se puede poner de acuerdo. No sé si NEDA sigue haciendo los procesamientos de las mínimas, o si hay alguien quien hace, en NEDA Marinov era en Chile la responsable de toda la citometría. ¿Sigue ella en ese rol? No, ahora está Andrea Reyes, doctora. Sí, está acá Pero, presente. hola, Claudia. Hola. Por ahí lo que se puede hacer es que ellos procesen con las pautas del BFM la enfermedad mínima, la ponemos, ella debe estar, obviamente debe estar en contacto con Jorge y Elisa, y los ponemos en contacto, y que pueda, digo, si es negativa, la verdad es que no lo trasplantaría, porque estamos a tiempo, digo, son las indicaciones. Y si fuera positiva, que nos manden, nos manden a mí, no, yo no sé citometría, pero que se los manden a Elisa y a Jorge para que ellos los puedan revisar. Me parece que todavía estamos a tiempo de esa sintonía. Y si ustedes, los resultados son homologables, relacionados, ahí tienen la respuesta ya de acuerdo al foro y todo. Yo creo que estamos a tiempo.
puede hacer la enfermedad mínima. Y sobre todo en este paciente que ha tenido una toxicidad importante, que yo creo que eso también para nosotros es algo que nos mueve, pensando en que el trasplante también, por supuesto, su toxicidad relacionada, o sea, este niño no tratar de más porque su performance no es el mejor en el fondo. Sí, yo creo que justamente de eso se trata también, más allá de que el protocolo esté o no esté activado, de eso se trata la colaboración latinoamericana, digo. Yo creo que hoy en día el que no se comunica es porque no quiere nomás. O sea que en realidad, si procesar la muestra en Chile y mandar los files para que los puedan revisar, bueno, por supuesto que mañana tendré que ir a pedir permiso, pero calculo que me van a decir que sí. Porque hay gente Muchas amiga, gracias. así que yo creo que les puedo decir. Gracias, Marisa. Muchas gracias. No, por favor. Está súper abierto el micrófono para que hagan comentarios, los expertos en leucemia, en trasplante. Sería súper valioso poder conocer lo que opinan de lo que acabamos de... Bueno, yo para hacer un comentario, ¿no? Del ejemplo que son ustedes para Latinoamérica, del trabajo como país, porque no solamente trabajan para sus centros, ¿no? Como entiendo, trabajan tanto para sus centros y también tratan de preocuparse de que los otros centros tengan también el mismo acceso, ¿no? Lo que hablaba la doctora Julia, el tema de equidad en el que vivimos ahora y que es bastante difícil para todos, porque no hay una equidad, todavía no hemos logrado eso, pero creo que el trabajo diario de todos es un camino hacia la búsqueda de eso, ¿no? A pesar de todas las adversidades internas, externas y mucho más, yo creo que ese es el mensaje final, ¿no? De que sí podemos hacer protocolos en nuestras instituciones y a nivel de país y que creo que como ustedes también otros países y centros también pueden tener o tener esta inspiración necesaria para poder empezar, ¿no? ¿Qué es lo más importante, ¿no? O sea, ver ahora toda la evolución del BFM y muchos que seguimos este protocolo, pues nos sorprenden mucho los resultados y sobre todo la organización con la que ustedes trabajan, ¿no? Bueno, muchas gracias para mí por la presentación, ha estado muy aleccionadora y sobre todo el caso también de Chile, ¿no? Esa conexión que tienen con el área de trasplante, de ir evaluando ya a los pacientes desde las primeras semanas, ir tratando de unir todas las piezas para tener todo, visualmente todo lo que necesita el paciente para tomar la mejor decisión, ¿no? Y que a veces el no hacer algo no quiere decir que se está dejando, sino simplemente, como la autora Beatriz dice, buscar la mejor opción, ¿no? Para no darle más toxicidad al paciente, sino vamos a conseguir más también, ¿no? Que es lo que nos ha mostrado la autora Marisa. Bueno, muchas gracias para mí, he aprendido ya muchísimo. No sé si hay Una algún cosa otro comentario. fundamental de lo que vos decís, cuando uno piensa en hacer cosas colaborativas en Latinoamérica, yo siempre insisto en que esas cosas colaborativas tienen que estar en el tratamiento de primera línea. La cuestión es, en el fondo, nuestra necesidad de equidad y trabajo en Latinoamérica tiene que ver, es un poco egoísta, porque nos llevan muchos pacientes recaídos de países limítrofes. Y a veces no le podemos ofrecer lo que necesitan porque ya están muy sobretratados y con complicaciones. Entonces, en la medida que los centros de los países limítrofes mejoren, nos van a llegar menos pacientes recaídos. Y ahí es donde yo insisto siempre, cuando tenemos las reuniones de redes y demás, que la realidad es que la mejor oportunidad de curarse a un paciente es el primer tratamiento. No creo que tengamos que poner todo nuestro esfuerzo en Latinoamérica en la disponibilidad. Necesitamos el trasplante, pero para la primera línea y para los pacientes que lo necesitan. El reto está en hacer buen tratamiento de primera línea. Ese es el esfuerzo que tenemos que tener en nuestros países. El de segunda línea vendrá como consecuencia de los pocos recaídos y ojalá que cada vez sean menos los que lo necesitan. No, yo solo quisiera agregar, Marisa, que en realidad nosotros hemos tenido la fortuna quizás de haber caminado en este camino del BFM con mucho esfuerzo, poner el nombre de nuestra jefa, doctora Miriam Campbell, muy en alto, porque creo que ha sido pionera absoluta a nivel mundial, pero también
darnos cuenta que estamos en una región de hermanos latinoamericanos, de norte a sur, de sur a norte, de este a este, de este a este, y que somos todos iguales y que tenemos una gran dificultad, que es poder acceder al tratamiento de forma oportuna, con buen diagnóstico precoz, con buenos tratamientos de primera línea y con una sobrevida al cáncer, que yo diría, no podemos descansar ni chilenos, ni argentinos, ni uruguayos, ni brasileños, hasta que todos los hermanos de la región tengan a lo menos un 60% de curación del cáncer. Yo creo que eso es lo que nos mueve, y por lo menos a mí es lo que me motiva a mostrar este caso, que fue difícil en Chile, fue súper discutido, pero tuvimos la suerte de contar con un experto como tú para dilucidar cuál era la mejor opción, un aspecto difícil de analizar muchas veces. Hubo harta discusión dentro de trasplante, dentro del PINDA, pero fue buena tu mirada externa, y nos mueve a que ojalá logremos esto mismo para toda la región y que trabajemos todos juntos, porque creo que juntos somos más fuertes. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, Julia. La gente está durmiendo la siesta. Gracias, doctora Julia, por sus palabras. Todos creo que estamos en hacia la misma dirección, y creo que es lo más importante. No veo ninguna pregunta al momento en el chat. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si no podemos dar ya por cerrada la sesión de ahora, que va a quedar grabada. ¿Puedo hacer el comentario en relación a lo que dice Marisa? Claro, No es que ¿cómo está? Maravilloso la presentación y la discusión. La cosa no es que estemos durmiendo, sino que estamos atentos escuchando lo que ustedes dicen. ¿Por qué? Porque, mira, para mí que salí de Colombia hace 32 años, queríamos hacer esto. El poder ver todos ustedes reunidos, escuchando, compartiendo, tratando de hacer las cosas juntas, uno puede decir, qué maravilla, qué bonito, qué entusiasmo, hay que seguir, porque teniendo en cuenta el número de pacientes por año que se ven solamente en Sudamérica, por decir algo, se puede hacer un grupo cooperativo con unos datos suficientemente grandes al nivel de cualquier otro grupo. Lo doloroso de esta situación es que hay muchos países en los cuales la recaída de la leucemia linfoide aguda es la segunda causa de mortalidad por encima de la leucemia per se. Eso es la parte dolorosa del paseo. Pero qué bueno que se puede hacer este tipo de reuniones y poder discutir y ver cómo está esa conexión entre los grupos y cómo se ha avanzado. Muy bueno. Ahora, yo creo que cuando recibimos consultas, esta semana recibimos pacientes de Ecuador, la otra de Bolivia, uno siempre encuentra en el camino que aparte de la genética y que aparte del molecular, el tema también es el soporte. Y ese es otro punto donde tenemos que poner mucha energía, porque a veces las sobrevidas, primero, a veces recaen porque no pueden cumplir en tiempo y forma el tratamiento por falta de acceso, como dijo Julia. Y en otros casos, le falta también, nosotros tenemos la suerte de que trabajamos muy cerquita de los pediatras clínicos, y la verdad es que eso es lo que nos permitió, en los 35 años que tiene el hospital, disminuir las mortalidades en inducción en remisión completa. Pero yo insisto, el otro día con el subsidio de closure, que tenemos que ahora entregar un informe, estuvimos discutiendo mucho eso, porque el concepto es, se curan menos en Latinoamérica porque tienen leucemias más agresivas. La verdad es que eso no lo sabemos, porque no tenemos estudios epidemiológicos para asegurarlo. Lo que yo sí puedo asegurar es que tenemos más tasa de mortalidad en inducción en remisión completa. Entonces tenemos que mejorar el tema del soporte. El tema también es ese, junto con los estudios genéticos y la citometría. Me parece que esos son como los 3 desafíos, ¿no? Marisa, y solo para cerrar, quizás comentar que vas a estar a cargo del próximo ALIC. Y vamos a tratar de hacer eso, sí, en eso estamos. Quizás sería súper interesante cómo poder integrar alguna estrategia colaborativa a nivel latinoamericana que pudiéramos ir conversando. Seguro que sí. Mira, Brasil es uno de los países que va a ser observador, no todos los centros, sino al menos 3 centros de Brasil que se han interesado, de San Pablo y de un par de lugares más.
también, bueno, en realidad no van a poder desarrollar muchas cosas, pero Cuba también intenta, pero pobre tiene limitaciones aún con la conexión a internet, así que entonces es medio complicado, pero yo creo que seguro, a ver, seguro que lo que se puede hacer es tratar de ver de qué manera adecuar a los recursos que cada país tiene esto para ir mejorándolos, seguro que sí. De hecho, ha venido gente de Colombia y de Paraguay a formarse al laboratorio de citometría y también al de biología molecular. Así que seguro que eso se puede hacer. A ver, es nuestra responsabilidad que más gente se forme para hacer las cosas mejor. Así que de esa manera lo miramos nosotros. Muchas gracias. Bueno, pongámonos en contacto con esa mínima. Por ahí las chicas, por ahí la doctora Reyes lo procesa y se pone de acuerdo con Elise y Jorge para que revisen los files. Más ojos, ven mejor. Perfecto. Mañana me comunico con Andrea a ver si nos podemos coordinar. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta Nos luego. vemos, hasta pronto, gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la presentación. Gracias, César. Y en lo que necesiten y crean que les puedo ayudar, con mucho Muchas gusto. gracias. Felicidades. Estuvo increíble. Chao, Julia, chao, Daniel. Gusto en verlos. César, gusto, cariño a todos. Sí, un abrazo. Chao. Chao.